Gracias, Juli. Antes de conversar con una persona muy importante en lo que vamos a analizar ahora, Mariana, el gobierno espera la liquidación del campo tras la flexibilización del cepo. ¿Qué sabemos que tenemos para contar a esta hora? Bueno, tuvimos declaraciones del presidente Javier Milei en el que dijo que al campo le conviene liquidar en este momento, dado que no se va a extender la baja de retenciones que rige hasta junio. Dijeron que para los principales cultivos, dijeron que no se va a extender más allá de eso y que es momento de que liquiden. Quedan todavía toneladas de soja sin liquidar. Se estima que son 10 millones las toneladas de soja que quedan por liquidar. Sin embargo, tenemos que decir que en marzo, según Ciara, lo que es la liquidación del campo cayó un 15% respecto a lo que había sido febrero, pero bueno, tenemos que hablar de otra medida también que se conoció con un decreto que tiene que ver con la importación de bienes de capital usados. Sí. A partir de un decreto publicado hoy, se va a poder importar bienes de capital sin tener que hacer un trámite que de alguna forma impedía que se pueda traer lo que es bienes de capital usado, máquinas estamos hablando sobre todo, tanto para el campo como para diversos sectores, y creen que a partir de que se eliminó este trámite que había que hacer, va a empezar a ser más fácil y se va a agilizar la importación de maquinarias y bienes de capital. Sí, lo presentó Federico Sturzenegger en un tuit contando la historia de esta restricción, que realmente es anacrónica, pero por donde se la mire. Vamos a escuchar lo que decía el presidente Milei ayer en la entrevista con relación a esta necesidad de que los exportadores liquiden las divisas porque pueden volver las retenciones a partir de junio. Bajaron parte de las retenciones, supongo que van a seguir bajando, entiendo. Hay un conjunto de bienes no tradicionales, regionales, que se las eliminamos, permanente. Y a las exportaciones tradicionales se las hemos bajado transitoriamente, es decir, que vuelven en junio. ¿Vuelven? Sí, porque dijimos que eran transitorios, así que es más, avísele al campo que si tiene que liquidar, liquide ahora, porque en junio le vuelven las retenciones, claro. Vamos a conversar con Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina. Gracias por haber venido aquí a Más Data a la tarde. Cuando escuchó esta declaración del presidente, ¿qué reacción le generaron? Bueno, buenas tardes y disculpas por lo de ayer. No, ningún problema. Por supuesto que la declaración hizo ruido y por supuesto también que hay que entender que es un tema de semántica. Los productores, usted lo dijo recién, los productores no liquidamos. Los que liquidan son los exportadores. Nosotros entregamos nuestro producido a exportadores, a acopios, y ellos son los que generan la liquidación. Cuando uno ve, hay que ver los números de Ciara, cuando uno ve cómo viene la entrega de granos de parte de la producción, de la cosecha del año pasado, casi el 95-97% de esos granos está entregado. Y en lo que viene, en la cosecha 24-25, desde el trigo allá por diciembre, hasta lo que hay de maíz ahora, girasol que se está terminando, soja que recién empieza, el ritmo de entrega está en el orden del 30, 32, 33%. ¿Qué quiero decir con esto? Que son números y por ahí la gente no tiene por qué entender. Que se viene manteniendo un ritmo parejo en los últimos 4 o 5 años. ¿Y por qué se da esto que es así? Los productores argentinos estamos acostumbrados a proteger nuestro refugio de valor o a generar ese refugio de valor en lo que hacemos, en granos en este caso. Acordémonos que venimos de años de inflaciones durísimas, sí, de diferentes tipos de cambio, de restricciones, bueno. Los productores vamos vendiendo en tanto y en cuanto necesitamos hacernos de dinero para cubrir nuestros compromisos. Y entonces es normal que de marzo hasta junio se vaya generando una mayor entrega de producto porque es donde nosotros, como les decía, necesitamos el dinero. Pero va normal. ¿Cuánto impacta en el sector la eliminación del cepo y la convergencia del tipo de cambio? Juan Pablo, está impactando y mucho, más allá de la buena medida del día viernes. Hace un año y pico atrás, 1 año y 2 meses, estábamos hablando de restricciones, o sea, este gobierno había asumido con restricciones. Teníamos algo que se llamaba brecha. El presidente, en la declaración de ayer,
dijo, y es verdad, que eliminaron derechos de exportación a todo lo que son producciones regionales, a la lechería, a ciertas categorías de carne, vacuna. Eso pasó en julio en la exposición rural. Se empezaron a bajar retenciones. Se empezó a desaparecer esa brecha que se llevó puesto un montón de productores, porque brechas del 180, 200, dejaba fuera de juego a mucha gente, nos dejaba fuera de juego. Hoy estamos hablando de otra cosa. Se empezaron a bajar los derechos de exportación, a bajar y a poner en cero. Desapareció esa brecha y a partir del viernes tenemos algo que es natural en todo el mundo, menos en la Argentina. Hacía 6 años que nosotros entregábamos nuestro producido con un dólar de X valor y cuando nos dábamos vuelta a comprar insumos, ese dólar era otro valor. Entonces, se está ordenando y fuertemente todo esto. Así que no importa lo que valga el dólar, nosotros hacemos mucho hincapié en que después de muchos años tenemos una moneda nivelada, tanto para si querés comprar o si querés vender. ¿De qué va a depender que se aceleren las liquidaciones del campo como espera el gobierno? ¿De qué depende? Eso habría que preguntarle a Ciara, a ver de qué depende su proceso. Usted conoce el sector. Sí, y conozco el sector y reconozco que lo que veníamos diciendo, muchos guardamos nuestro producto en función de nuestro capital de trabajo y vamos vendiendo en tanto y en cuanto necesitamos de ese capital para seguir. Evidentemente, cuando el negocio sea rentable y razonable y hay que ver cómo sigue reaccionando el mercado con estas nuevas medidas, bueno, quizás se genere algo más de entrega, pero ya te digo, venimos, pero francamente, con números muy parejos de hace muchos años. ¿Qué ruido hizo, vuelvo a la declaración del presidente Milei, con esta advertencia de liquiden porque en junio vuelven las retenciones? Presidente, venimos diciendo, nosotros, nadie de acá sabía el jueves que el viernes se acababa el cepo. Son medidas que toma el gobierno de manera intempestiva y la hace y va. En enero, un día de mucho calor, el presidente anunció que bajaba temporalmente retenciones a soja, trigo, hasta el 30 de junio. Iba a ser algo temporal y no sé qué. Lo que hizo hacer el presidente fue describió eso. Esto corre hasta el 30 de junio. ¿Qué va a pasar después del 30 de junio? Bueno, lo más probable es que venga el 1 de julio. Veremos qué pasa. No sabemos. ¿Ustedes esperaban una prórroga? Nosotros estamos viviendo el momento que estamos viviendo y no tenemos por qué desconfiar de lo que viene haciendo este gobierno. El gobierno nos dijo, no solo a nosotros, lo primero que vuela es el impuesto país, después levantamos el cepo y vamos a hablar de retenciones. Y está sucediendo. ¿Y cuánto tendrían que ser las retenciones hoy? Para nosotros 0. Entendemos que tiene que llevar un proceso y bueno, ese proceso virtuoso ojalá que siga siendo lo más rápido posible para llegar a ese 0 que va a repercutir en más producción, en más trabajo, en más ingresos y eso va a ser algo virtuoso. ¿Tiene buena relación personal con el presidente? Sí, tenemos una buena... ¿Habla seguido? No es que hablamos seguido, por ahí chateamos, ¿no? Pero sí tenemos ida y vuelta. ¿Chateó después de la frase del otro día? Vale, ayer, va. Le mandé un mensaje y le dije, gracias por hacerme trabajar tanto. Creo que fue algo así que le dije. ¿Le contestó? De nada. No, pero más allá de del chiste o de... las retenciones tienen que seguir bajando. Si queremos realmente poner a la Argentina en el lugar que tiene que estar, tienen que seguir bajando estos impuestos y no lo decimos por un tema puro y exclusivamente de renta. Miremos nuestros países vecinos, todos los países vecinos, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, en los últimos 10 años, 15 años han crecido en todos sus volúmenes de producción. Argentina está estancada. Usted decía, esto es un proceso virtuoso, lleva su tiempo. Usted como cara del sector, lo que debe charlar con los productores de toda la República Argentina, ¿ponen un plazo? ¿Se habló con el gobierno en algún momento, de acá 1 año, 2 años, para la eliminación 0 de esas retenciones? No hablamos de plazo, hablamos mostramos el beneficio de eliminar el presidente en la exposición rural, en casa.
la otra vez dijo, ojalá lo antes posible que pueda volver a este lugar con retenciones cero. Y va en esa línea. ¿Cómo influye en el sector la guerra comercial entre Estados Unidos y China? Influye mucho en el mundo, ¿no? Van cambiando variables, que Estados Unidos y China estén en este proceso, de China que compra mucha materia prima en Estados Unidos, que por ahí deje de comprar, empieza a mirar quizás a otros proveedores, quizás puede ser Argentina, seguramente uno, y bueno, eso hace que los números de las commodities vayan cambiando y por ahí no se refleje tanto en esta zona del mundo como dice el mercado de Chicago. Entonces es un proceso de reacomodo que, a ver, seguramente Argentina está en condiciones de, no te digo aprovechar esto, no digo eso, sino que el mundo está demandando lo que los argentinos hacemos y tenemos. No solo materia prima, proteínas o granos, sino minerales, sino energía. Y esta apertura del cepo hace que mucha gente que estaba mirando a Argentina como un lugar muy interesante para invertir, bueno, se empiece a concretar eso. Dos cuestiones respecto a la carne. En febrero y en marzo hubo incrementos que incidieron en el índice de precios de la carne. ¿Qué podemos esperar para los próximos meses? Y también, ¿qué puede pasar en el mercado de exportación, ¿no? Siendo que el tercer destino de exportación es en los Estados Unidos y vimos una baja en el primer bimestre de las exportaciones hacia China. La carne va recuperando el año pasado, año calendario, la carne, la suba de precios estuvo por debajo de los índices de inflación. Quizás una de más oferta, acordémonos que veníamos de una seca importante, eso hace que los campos se achiquen y los ganaderos tenemos que vender algo más rápido. Y ahora entró en un proceso de escalonamiento de precios, pero recuperando lo que venía perdiendo contra la inflación. Vamos a tener un número que no es bueno, si no salió, va a salir, casi 1 millón menos de cabezas en el stock nacional. ¿Por qué es eso? Clima, seguro, la seca, como decía, influye, pero también lo que influye es la incertidumbre de un gobierno, no este, sino el anterior, que intervenía en el negocio de la carne. Acordémonos, porque pasan las cosas de acá y ¿se acuerdan que teníamos el límite de 7 cortes que no se podían exportar porque no sé qué y la mesa de no sé quién? Bueno, todo eso en un negocio a largo plazo y de certezas, como necesitamos los ganaderos, hace que la inversión sea menos. Uno no va a encontrar un ganadero que no quiera preñar una vaca más o engordar un novillo más, pero se le tienen que ir dando las condiciones para que eso sea rentable. En la medida que no es rentable, pasa eso, se empiezan a achicar los rodeos. Hoy el negocio de la carne, el negocio del ganado, tiene otro color. La verdad que se ha ido reacomodando, se han abierto muchos mercados, uno con más fluidez es Estados Unidos, lo que usted preguntaba. Argentina es muy reconocido en el mundo con su calidad de carne. No es lo mismo un bife argentino que un bife de otro lado y eso tenemos que ponerlo en valor. Hay que abrir muchos mercados y por otro lado, incentivar a un negocio a largo plazo. Estas medidas que toma el gobierno, que te deja ver un poquito para adelante, un poco para adelante, va a incentivar que el negocio ganadero empiece a activarse. ¿Cómo se imagina el panorama el 1 de julio entonces? Aparte de que es el cumpleaños de mi hija mayor. No, también. Me imagino Argentina en un camino virtuoso. ¿Pero con alguna modificación de lo que es el panorama de retenciones? Seguramente vamos a tener alguna medida buena que nos va a incentivar a producir más y mejor. Nicolás Pino, muchísimas gracias por haber venido. Gracias y nuevamente disculpas por favor. Ayer. No, entendido. Ayer era complicado hablar después de la frase. Es más, si yo hubiera sido su asesor, le digo, no vaya a ningún lado. Ni siquiera hablar de fútbol, a ningún lado. Pero hoy bienvenido acá. Bueno. Gracias, muchas gracias. Un placer. Nicolás Pino, charlando con nosotros, el presidente de la Sociedad Rural Argentina. Jan Lival.